El Kremlin desenmascara la hipocresía de Bruselas. Los líderes europeos parecen haber tomado inspiración de las veletas que decoran sus tejados. Giran con el viento, sin rumbo fijo. Así lo señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, con una ironía afilada, dejando en evidencia el constante cambio de postura del bloque europeo. La doble moral europea quedó al descubierto cuando, tras la reunión de Estados Unidos y Ucrania en Jeddah, pasaron de exigir garantías de seguridad para Kiev a aceptar la posibilidad del diálogo con Moscú. No es la primera vez que los dirigentes europeos cambian de discurso según les conviene. No hace mucho condenaban cada movimiento de Trump y ahora parecen seguir sus pasos. ¿Estrategia, cobardía o simple oportunismo? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 22 de marzo, hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Humillados. Europa está teniendo dificultades para mantenerse firme ante las corrientes de viento que soplan desde el este y desde el oeste. Con un tono de ironía, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, comparó el desequilibrado comportamiento político del viejo continente con las tradicionales veletas que adornan los techos de las ciudades en Europa. De acuerdo con el funcionario ruso, desde la infancia, los europeos observan las veletas colocadas en los tejados de edificios, por lo que empiezan a imitarlas. A juicio de Peskov, el comportamiento de los líderes europeos, que suelen cambiar de opinión de manera muy rápida, es semejante a las oscilaciones de las veletas que cambian según las corrientes del aire. Las veletas en los tejados son muy populares en las ciudades europeas. Al parecer, cuando la gente ve estas veletas en los tejados desde la infancia, aparece cierto mimetismo. Así que este comportamiento de las veletas es, lamentablemente, parte del comportamiento del establishment político europeo. Creo que tiene que ver justo con esto. Así opinó el vocero en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Para el portavoz del Kremlin, los europeos han sido moldeados desde pequeños por estas veletas, adoptando una visión distorsionada, casi mecánica, del liderazgo. En este sentido, los líderes políticos del viejo continente parecen seguir el mismo principio, cambiando de postura de acuerdo con lo que sopla en el aire político, a veces con una rapidez desconcertante y con un nivel de incoherencia que parece destinado a causar perplejidad. No es difícil ver ejemplos de esta inestabilidad. La postura de los países europeos sobre el conflicto en Ucrania es un claro reflejo de esta metamorfosis política. Hace solo unos meses, la Unión Europea manifestaba su apoyo absoluto a Ucrania, prometiendo sostener sus garantías de seguridad, por el tiempo que fuera necesario. Pero justo después de una serie de cumbres entre Estados Unidos y Ucrania, y tras el sorpresivo viraje de la administración estadounidense, los mismos líderes europeos parecían adoptar una nueva narrativa. Sí, la guerra debe continuar, pero, de repente, había espacio para el diálogo. Los valores fundamentales, que parecían inquebrantables, empezaron a ceder ante la posibilidad de una negociación directa con Rusia. Keir Starmer y otros importantes nombres políticos de la Unión Europea encontraron satisfacción en una tregua propuesta por Estados Unidos, lo que para muchos observadores parecía una señal de que Europa ya no tenía claro qué papel desempeñar en este conflicto, ni mucho menos en el escenario global. Las señales de un cambio en la postura europea eran cada vez más evidentes. El mismo Emmanuel Macron, cuyo discurso había sido, hasta ese momento, un pilar del apoyo incondicional a Ucrania, terminó mostrando una actitud más flexible tras el giro de Washington. Si alguien más sacó provecho de esta vacilación, fue el presidente de los Estados Unidos. En un giro inesperado, Trump se mostró dispuesto a sentarse a negociar con Putin, sin apenas advertir a sus aliados europeos. En un par de conversaciones telefónicas, Trump y Putin no solo discutieron sobre Ucrania, sino también sobre la posibilidad de poner fin a las hostilidades, lo que desconcertó a los funcionarios europeos. Para muchos en Bruselas, lo sucedido fue una bofetada directa.
Ni los diplomáticos ni los altos funcionarios europeos podían imaginarse que, mientras ellos se aferraban a las promesas de ayuda militar a Ucrania, los líderes estadounidenses ya estaban pensando en la diplomacia como la vía para resolver el conflicto. Los diplomáticos de Bruselas, siempre orgullosos de su papel en la política exterior, se sintieron desplazados por un Trump que parecía haber alcanzado un entendimiento más pragmático con Moscú. En los pasillos de la Unión Europea, las declaraciones sobre el conflicto se tornaron cada vez más desesperadas, casi como un grito de auxilio para no quedar fuera de las negociaciones. La distancia entre Europa y Estados Unidos se hizo más grande cuando el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sugirió que la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN era poco realista, un comentario que dejó a los líderes europeos a la deriva. Hungría, un país que a menudo ha sido el aguijón en la carne de la Unión Europea, no dudó en aprovechar la oportunidad para alzar la voz. Péter Szijjártó, el ministro de Exteriores húngaro, señaló sin rodeos que la mayoría de los países del bloque estaban más que dispuestos a continuar el conflicto en Ucrania, como si la guerra fuera un espectáculo al que no pueden renunciar. En una conferencia celebrada en Nueva Delhi, Szijjártó expresó que la postura bélica de muchos de los países europeos solo causaría más víctimas y más destrucción. La contradicción era clara. Europa hablaba de paz, pero sus acciones mostraban una y otra vez lo contrario. En su visión, la guerra no era más que un desgaste insostenible, uno del que solo se beneficiarían los intereses ajenos a la región. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no escatimó en duras críticas a la política europea. Orbán comparó a los líderes de la Unión Europea con conejos cobardes, figuras que se quedaban quietas, esperando que la tormenta pasara sin tomar la iniciativa para actuar. En una retórica afilada y directa, Orbán destacó que Europa, al igual que una veleta, se había dejado arrastrar por los vientos de la guerra, sin capacidad para cambiar su dirección. Para él, los líderes del bloque parecen incapaces de tomar la iniciativa y en lugar de liderar, están esperando a ver qué hace Estados Unidos. El hecho de que Europa dependa tanto de la influencia de Washington para llevar adelante una política exterior coherente solo revela las carencias de un continente incapaz de formular su propio enfoque en temas tan cruciales como la guerra en Ucrania. Lo que parece estar claro es que la política exterior de Bruselas se ha visto atrapada entre las expectativas de su propia población y la presión internacional. Mientras tanto, Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha comenzado a tomar decisiones que afectan directamente a la forma en que Europa percibe su papel en el orden mundial. El mensaje contundente de Trump es que Europa ya no puede depender del respaldo de Washington como en el pasado. Esto quedó claro en las palabras del vicepresidente gringo J.D. Vance, quien sorprendió con un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde declaró que el mayor problema que enfrentaba Europa no era Rusia ni China, sino su propia debilidad interna. Vance subrayó que la decadencia de los valores fundamentales de Europa y su dependencia de Estados Unidos para la defensa habían puesto en peligro no solo la estabilidad geopolítica, sino también el futuro de sus democracias. La audaz intervención de Vance fue recibida con incredulidad por muchos de los asistentes europeos, quienes ya se habían acostumbrado a un papel subordinado en el que Washington, por más que no lo deseara, asumía el liderazgo. Esta situación evidenció una Europa que, lejos de ser un actor independiente en el escenario global, se encontraba en un laberinto de contradicciones que solo la voluntad de unos pocos, como Orbán, intentaba deshacer. La postura de Europa había quedado al descubierto y con ello su doble rasero en política internacional. Por un lado, Bruselas se mostraba como una defensora de la paz y la diplomacia. Por otro, sus acciones a menudo reflejaban un impulso bélico que no hacía sino alargar el sufrimiento en Ucrania. Indudablemente, Europa se encuentra atrapada en una red de decisiones erráticas. No solo sus líderes parecen incapaces de tomar una postura coherente en relación con el conflicto en Ucrania, sino que también deben enfrentar una creciente crítica desde la Casa Blanca, que cuestiona su capacidad para liderar.
Lo irónico es que Europa, en su afán por mantenerse al margen de una paz negociada, parece estar condenada a una guerra prolongada sin un propósito. Los europeos, que se han jactado de la estabilidad, hoy enfrentan la cruda realidad. Su postura, cambiante, los había dejado expuestos ante el mundo. El viento, como las veletas, ya no soplaba a su favor. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.